Historia 1. Aquello que me acechaba. Buenas noches. Mi nombre es José, trabajé como camionero de carga por más de 10 años. Durante este tiempo sucedieron varias cosas que algunas personas podrían calificar de paranormales, ya que recorrer kilómetros y kilómetros de carretera en horario nocturno favorece este tipo de experiencias. Esta es una de las historias que más me impactó. Salía de la ciudad de Tijuana, e iba a cruzar toda la frontera hasta llegar a Milpas. Salí sobre las 8 de la tarde, no estaba cansado ya que acababa de tomar una buena siesta en una parada. Estuve listo para conducir toda la noche, todo iba normal, la carretera estaba un poco vacía, lo cual me gustó, ya que casi no había tráfico. Era pasada la medianoche cuando, de la nada, vi aparecer una furgoneta blanca en medio del monte. Ella estaba justo detrás de mí, no le presté mucha atención, pensé que era alguien que había decidido parar y descansar un rato. Pero ella no me estaba adelantando y yo iba lento por razones obvias. Siempre dejé espacio para que pasara cualquier coche que estuviera detrás de mí, pero la furgoneta no me adelantaba. Pensé que el conductor estaba asustado, tal vez no tenía tanta experiencia conduciendo de noche, así que bajé aún más la velocidad y le di otra señal para que me adelantara. Pero también disminuyó la velocidad, alejándose cada vez más detrás de mí. Ya me estaba irritando, no sabía qué hacía el tipo, pero decidí ignorarlo y seguir conduciendo. Pasaron 2 horas y la furgoneta seguía detrás de mí. Decidí parar en una gasolinera para ir al baño y comer algo, así como esperar a que la furgoneta siguiera su camino, pero cuando giré para entrar a la estación, la furgoneta también dio media vuelta y se detuvo a un lado de la carretera, con sus luces encendidas. Entré al baño y compré algo, pero cuando salí, la camioneta todavía estaba allí, esperándome. Me enojé mucho y decidí ir allí para enfrentarme al conductor. Llamé a la ventana, que estaba completamente a oscuras, y pedí abrirla, llamándome cobarde si no lo hacía. Cuando me di cuenta que no abría, grité que si seguía detrás de mí lo denunciaría a los demás camioneros. En el momento en que me alejé, el conductor se fue con la camioneta y casi me atropella. Estaba muy enojado pero aliviado de que finalmente se hubiera ido. Regresé a mi camioneta y estacioné por unos 30 minutos, fumé un cigarrillo y seguí mi camino. Todo pareció volver a la normalidad, pero entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, la misma furgoneta apareció de nuevo detrás de mí. Ya no sabía qué pensar, se estaba volviendo personal. Decidí parar en una estación de descanso a 1 hora y media de distancia y pedir ayuda a otros camioneros para tratar con el tipo. Mientras conducía, la camioneta se acercaba cada vez más y yo ya estaba irritado y le pedí que se alejara, pero la camioneta se quedó atrapada detrás de mí. Finalmente, la camioneta comenzó a acercarse a mi camioneta y pensé que me iba a pasar, así que reduje la velocidad. Pero el conductor también redujo la velocidad y la ventanilla de la furgoneta quedó alineada con la mía. Sabía que me estaba mirando. De repente sentí un fuerte impacto en mi camioneta, perdí el control y me salí del camino, rompiendo una cerca y terminando en medio del monte. No me hice daño, pero el motor se paró por completo. Intenté llamar de nuevo, pero no funcionó. Intenté usar la radio, pero no había señal en mi celular. Para ser honesto, tenía miedo porque estaba en medio de la nada, sin comunicación y sin ayuda. Cuando vi unas luces acercándose, mi corazón se detuvo al ver que era la misma camioneta blanca. Se detuvo detrás de mí, apagó el motor y las luces. Cerré la ventana, le puse llave y tomé mi cuchillo, pues pensé que era algún grupo criminal que quería secuestrarme, ya que la inseguridad en esa zona era muy alta. Pasaron 5 minutos, pero nadie salió de la camioneta. Me armé de valor y decidí bajar para intentar hablar con el conductor y pedirle que se fuera. Caminé lentamente hacia la camioneta, con el cuchillo en el bolsillo y usando la linterna de mi celular, ya que no podía ver nada en la oscuridad. Cuando llegué a la furgoneta, llamé a la ventanilla y pregunté si podíamos hablar, pero nadie respondió. Miré adentro, pero estaba completamente vacío, solo había un montón de basura. Abrí la puerta y confirmé que la camioneta estaba vacía. No podía entender lo que estaba pasando. Corrí de regreso a mi camioneta, pero antes de subirme, vi a un hombre parado frente a mí, a unos metros de distancia. Vi su sombra iluminada por las luces de la camioneta. Lo saludé, pero él no respondió, solo me hizo un gesto con la mano para que lo siguiera. Lo dudé, pero lo seguí, pensando que necesitaba ayuda. El lugar tenía un olor muy fuerte, como a animales muertos. Continué siguiéndolo, hasta que se detuvo y miró al suelo. Corrí hacia él, pero cuando llegué ya se había ido. Miré a mi alrededor y con la linterna vi 3 cuerpos sin vida en el suelo. No sabía si eran hombres o mujeres, estaban muy deteriorados.
Corrí de regreso a mi camioneta y cuando intenté arrancarla, finalmente funcionó, como un milagro. Salí de allí y llamé a la policía. Cuando llegué al puesto de descanso me encontré con 2 compañeros de trabajo, quienes corrieron a verme al verme bajar del camión. No sabía cómo explicar todo lo que había pasado esa noche. Al contarme lo sucedido se quedaron conmigo para tranquilizarme, ya que no podía seguir conduciendo. Recibí una llamada de uno de los detectives que había llegado al lugar. Me dijo que quería hacerme algunas preguntas y le indiqué dónde estaba. Aproximadamente media hora después, llegaron 2 detectives y me preguntaron cómo había encontrado los cuerpos y qué estaba haciendo allí. Sabía que sería difícil de creer, pero lo conté todo, a riesgo de que me consideraran mentiroso y me arrestaran. Cuando terminé de contar, uno de los detectives me mostró una foto. Era la foto de la furgoneta blanca que me había seguido toda la noche. Me preguntó si era ese y le dije que sí. Los 2 detectives se miraron y el otro empezó a decirme que la furgoneta pertenecía a 3 jóvenes que habían desaparecido semanas antes. Eran estudiantes de periodismo que iban a Ciudad Juárez a realizar un documental sobre mujeres desaparecidas, pero nunca llegaron a su destino. Sus familias habían denunciado su desaparición. Los habían matado a tiros y los detectives querían desvincularlos de cualquier implicación con organizaciones criminales. Me quedé muy sorprendida y comencé a llorar. Me dijeron que me calmara y que si recordaba algo más que me llamara. Después se fueron y yo quedé muy conmovida, pensando que esos jóvenes me habían elegido para encontrar sus cuerpos y darles paz a sus familias. Esta fue la historia más difícil de toda mi carrera como camionero. Gracias por escucharme. Antes de continuar con la siguiente historia, suscríbete al canal para no perderte más historias como estas. Historia 2. El hombre en la carretera. Mi nombre es Gerardo y durante mucho tiempo trabajé como conductor de transporte para varias empresas. Ahora estoy jubilado, tengo 70 años, pero durante mi etapa como camionero sucedieron muchas cosas paranormales, y la historia que voy a contar sucedió hace 20 años. Estaba transportando material de construcción desde Nuevo León al Estado de México. Ya llevaba 10 horas de viaje y llegó la noche, pero me gustaba mucho viajar de noche. Los caminos estaban más vacíos y disfrutaba de la sensación de tranquilidad y soledad. Estaba escuchando música, como siempre hacía, cuando de repente vi, a lo lejos, a un hombre al costado de la carretera haciendo señales de alto. Inmediatamente me detuve. En aquella época era común ver gente haciendo autostop y yo siempre ayudaba. Me gustaba ayudar a la gente, así que esta vez no fue diferente. El hombre aparentaba tener unos 60 años, con ropa sucia y algo vieja. Le pregunté a dónde iba y me dijo que necesitaba ayuda, ya que su camión se había averiado 1 kilómetro más adelante, pero nadie venía a ayudarlo. Le dije que subiera, que lo llevaría y trataría de ayudarlo con mis herramientas. El hombre subió y se sentó en el asiento del copiloto. Estaba muy silencioso. Le pregunté para qué empresa trabajaba, pero no respondió. Después le pregunté si estaba bien, ya que tenía la ropa rota y sucia, pero aún así no dijo una palabra. Ya había pasado el kilómetro que me dijo y debería haber llegado al punto donde dijo que estaba su camioneta, pero no había nada. Le pregunté si estaba más adelante, pero simplemente señaló con el dedo hacia adelante, indicándome que debía continuar conduciendo. Entonces, seguí adelante. Cuanto más pasaba el tiempo, más nervioso me ponía, ya que no había camiones estacionados en la carretera, y me di cuenta de que volvíamos al mismo lugar donde lo había recogido. Era el kilómetro 62. Me sorprendí, porque nos era imposible volver allí si yo había seguido recto, sin girar. No sabía lo que estaba pasando. El hombre no había dicho una palabra desde que subió a la camioneta, así que decidí parar y le pedí que se bajara, pues ya me estaba dando una sensación extraña. El hombre bajó sin decir nada, sin agradecerme y ni siquiera miró hacia atrás. Lo vi caminando hacia el arbusto y desapareciendo allí. No quería irme y dejarlo allí, pero ya no era visible, se había perdido entre los arbustos. No sabía qué hacer, porque sabía que no estaba bien dejarlo ahí solo. Fue entonces cuando pasó otro camión y se detuvo frente a mí. El conductor se bajó y vino a mi puerta, hablándome. Bajé para ver qué quería. Me dijo, amigo, tienes que salir de aquí. ¿Viste a un hombre haciendo autostop? Le pregunté cómo sabía eso y me dijo que pasaba a menudo por ese camino. Le dije que el hombre que recogí era un espíritu que había muerto en un accidente justo donde estaba estacionada mi camioneta. El hombre había muerto, pero durante años se había detenido solo, y quienes se detuvieron para ayudarlo desaparecieron. Me dijo que un amigo suyo, hace un año, había desaparecido así. Estaban hablando por radio cuando el amigo dijo que iba a parar para ayudar a un hombre que parecía haber sufrido un accidente. Después de eso, nunca más se encontró al amigo, ni tampoco su camioneta.
Muchos otros camioneros contaron historias similares, diciendo que ese hombre aparecía pidiendo que lo llevaran, y quien se detenía para ayudarlo desaparecía, quedando atrapado en el limbo donde estaba. Por lo tanto, nunca más se supo de muchos de ellos. Agradecí al conductor que se detuviera para informarme lo que estaba pasando. Me dijo que no había ningún problema, porque entre compañeros era importante ayudarnos unos a otros. Terminó diciendo que tal vez no sería la última persona en ver a ese hombre haciendo autostop y que si volvía a pasar por allí sería mejor ignorarlo y seguir mi camino. Después de eso, el hombre se fue y yo también. Pero hasta el día de hoy no sé por qué esa alma perdida me dejó ir, mientras otros conductores desaparecían. Es algo que siempre me preguntaré. Historia 3. Vimos al diablo. Otra historia que vale la pena contar me sucedió casi antes de jubilarme. Había estado recorriendo la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca, y esta vez iba con un compañero de trabajo. Estábamos hablando cuando, temprano en la mañana, comencé a sentir sueño. Decidimos parar para que él pudiera conducir y yo pudiera dormir un poco en la cabaña. Cuando empezó a conducir, yo me estaba acomodando atrás cuando me dijo, Gerardo, mira esto. Abrí la cortina para mirar y vi un animal caminando sobre dos patas, acercándose a nuestro camión. Realmente no podía ver qué era, todavía estaba muy lejos, pero era muy extraño e incluso aterrador. Mi compañero me preguntó si era un animal o una persona, o qué podía ser. Dije que teníamos que salir de allí, fuera lo que fuera eso, no se veía bien. Intentó alejarse, pero el camión estaba atascado. Parecía que había llovido y el suelo estaba lleno de barro. Siguió intentando salir, pero el camión no se movía. Esa cosa se fue acercando cada vez más y empezó a tomar la forma de un animal, como un buey, pero parado sobre dos patas. Cuando se detuvo, no avanzó más, simplemente se quedó allí mirándonos. No le quitamos los ojos de encima, pensando que tal vez nos iba a atacar. Le dije a mi amigo que se quitara del camino, que intentaría mover el camión, pero mis esfuerzos fueron en vano. Uno de nosotros tuvo que bajarse para comprobar dónde debíamos mover las ruedas, pero ninguno de los dos quería bajarse. La cosa todavía estaba allí, inmóvil, mirando. Entonces tomé la decisión de bajar a solucionarlo de una vez, pero mi amigo me pidió que no lo hiciera, diciendo que esa cosa estaba esperando que bajáramos del camión para atacarnos o hacer algo peor. Le dije que no creía en esas cosas y que no era tan supersticioso, pero él insistió en que había sentido una energía pesada desde que apareció esa cosa. También sentía un miedo que nunca antes había experimentado y el ambiente era muy extraño. A pesar de mi miedo, no quería alimentar la idea de que era algo maligno, así que le dije que me ayudara a salir de allí. Me volvió a pedir que no bajara, dijo que su abuelo, que también fue camionero durante décadas, le había dicho que si alguna vez aparecía un animal con dos patas en medio de la nada, era mejor huir, ya que eso era maldad en su forma más extrema. Me pidió que orara. Entonces tomé la imagen de Dios que siempre llevaba en el tablero, imagen que mi esposa colocó allí para protegerme, y comenzamos a orar. De repente, esa cosa empezó a hacerse tan fuerte, tan cerca, que parecía estar justo de nuestro lado. Dejé de sudar y mis piernas se sintieron asustadas. Nunca me había sentido tan asustado. Seguimos orando, Padre nuestro, hasta que esta cosa empezó a caminar hacia atrás, sin soltar la vista de arriba, pero alejándose lentamente. Sus aterradores sonidos se desvanecieron hasta desaparecer de la vista. Mi amigo me dijo, ahora es el momento, y rápidamente bajó para indicarme cómo mover el camión. Logré despegarme rápidamente y salimos de allí lo más rápido posible. En mi carrera como camionero, sin duda, esta fue la experiencia más aterradora, escalofriante y aterradora que he tenido. Historia 4. Ellos siguen aquí. Mi nombre es Manuel y llevo unos años transportando mercancías en mi camión remolque. Es un trabajo muy pesado y responsable, y también un poco peligroso, ya que a veces tengo que transitar por muchas carreteras en México, algunas más peligrosas que otras, ya sea por sus curvas cerradas o por su violencia. Pero esta historia que estoy a punto de contar supera con creces ambas cosas. Esa noche ya llevaba muchas horas viajando. Fue en la vía entre Tamaulipas y San Luis Potosí. Era un camino entre montañas, con muchas curvas peligrosas, un tramo difícil. Y como si fuera poco, empezó a llover muy fuerte. En ese momento tenía poca experiencia y estaba un poco nervioso, la verdad. Las curvas de esa carretera son muy complicadas, y más de noche, cuando llueve. Como mencioné, llevaba muchas horas conduciendo, así que el sueño empezó a atacarme. Sabía que necesitaba parar para descansar un poco, ya que era peligroso seguir conduciendo así, pero la siguiente parada aún estaba muy lejos. Así que busqué algún lugar donde pudiera parar y dormir un rato en la cabaña. Estacioné frente a una colina,
me interné en el bosque, apagué la camioneta y tomé mi paraguas y mi linterna para ir al baño. Luego volví a la camioneta, pero mientras caminaba vi que las escaleras del lado del pasajero tenían huellas de zapatos, cubiertas de barro y la puerta entreabierta. La luz del interior estaba encendida y había dejado ambas puertas cerradas. Sentí mucho miedo, porque pensé que alguien había entrado mientras yo estaba fuera. Así que abrí lentamente la puerta del pasajero, encendí mi linterna hacia adentro y pregunté, ¿quién está ahí? Tienes que salir. Pero nadie respondió. Decidí abrir la cabaña lentamente, pero antes de abrirla del todo, escuché la voz de un hombre que lloraba y decía, ayúdala, por favor, ayúdala. Aparté la cortina de inmediato, pero no había nadie allí. ¿Cómo podría ser posible si ese hombre hablaba desde el interior del camión? Empecé a temblar, pero no había notado un detalle. Encima de la cama, en la esquina, había un portabebés muy viejo y sucio, cubierto de pasto y barro, y con algunas partes rotas. Me sorprendió mucho porque no sabía cómo llegó allí. Cogí el portabebés y lo tiré porque no me sentía bien. Cerré la puerta y encendí el camión. Ya no quería dormir, solo quería salir de allí. Estaba muy nerviosa por lo que había pasado y, además, muy cansada, ya que llevaba casi 20 horas sin dormir. Cuando intenté salir de esa colina, terminé golpeándome contra algo. Retrocedí un poco y salí para ver qué era y si le había pasado algo a mi camioneta. Cuando llegué al frente, vi 3 grandes cruces de cemento. Mi camioneta había roto 2 de ellos. Me acerqué para ver si había algo más, y en el suelo vi una pequeña lápida que decía, descanse en paz, familia Peña Almansa. Había una fotografía enmarcada que mostraba a una mujer, un hombre y un bebé de aproximadamente 1 año. Al parecer, allí habían tenido un accidente y perdieron la vida. Todo cobró sentido en ese momento. Estaba seguro que esas huellas y esa voz que escuché eran de ese hombre, un alma perdida, pidiéndome que salvara a su hija. Empecé a llorar porque mi esposa estaba embarazada. Iba a ser padre pronto y no podía imaginar el terrible dolor de ese hombre, que incluso después de muerto intentó proteger a su hija. Una historia triste como esa que nos marca para siempre. Historia 5. Perturbante realidad. Este hecho me ocurrió hace 10 años, cuando todavía era camionero. Me dediqué a transportar materia prima a diferentes lugares de México. No puedo hablar por todos mis colegas, pero vemos muchas cosas extrañas en la carretera a primera hora de la mañana. He de decir que tanto mi hermano como yo tenemos muchas historias como esta, pero hoy os voy a contar esta que más nos ha impactado y es difícil de olvidar. Esa noche, mi hermano y yo íbamos conduciendo por la carretera que va de Nuevo León a Tamaulipas. Llevábamos unas horas de camino. No recuerdo la hora exacta, pero era pasada la medianoche. Estábamos hablando y escuchando música, cuando de repente vimos una silueta a lo lejos con una luz brillante. No podíamos ver con claridad, ya que todo estaba completamente oscuro, pero las luces del camión estaban brillantes y nos permitieron ver lo que había a varios metros de distancia. Al acercarnos, vimos que eran personas pidiendo ayuda. Lo recuerdo bien, eran un hombre y una mujer. Llevaba en sus brazos lo que parecía ser un bebé envuelto en una manta. Pero lo más aterrador fue que estaban parados junto a un camión completamente quemado. Mi hermano dijo, deténgase, tenemos que ayudarlos, hay un bebé. Inmediatamente me detuve justo frente a ellos, a solo unos metros de distancia. El hombre se acercó a nuestra camioneta y abrí la puerta, pero no salí. Desde arriba les pregunté qué había pasado y si estaban bien, ya que el camión estaba completamente quemado. Él respondió pidiendo nuestra ayuda, diciendo que querían regresar a casa, pero que no tenían forma de desplazarse. Sin dar demasiados detalles, dije que, por supuesto, podíamos llevarlos a la ciudad más cercana y que también podía prestarles mi celular si querían llamar a algún familiar. Él, muy agradecido y llorando, respondió, muchas gracias. Voy a buscar a mi esposa. Él se alejó y mi hermano y yo esperamos en la camioneta. Empezamos a acomodar las cosas en la cabina para hacerles espacio, ya que no había mucho espacio disponible. Cuando terminamos de ordenar y tener todo listo, regresamos a nuestros asientos. Me incliné para mirar por el espejo retrovisor, ya que estaban tardando demasiado, pero ya no había nadie. Mi hermano también miró e incluso abrió la puerta para ver mejor. Me preguntó, ¿a dónde fueron? Ya no están aquí. Me bajé y caminé hasta donde estaba la camioneta, pero ya no estaba tampoco. Utilicé mi celular para iluminar el lugar, ya que estaba muy oscuro. Miré a mi alrededor y busqué por todas partes, pero no había señales de ellos. Volví a la camioneta y le dije a mi hermano, que también estaba muy desconcertado, que se habían ido. Él, muy asustado, dijo, salgamos de aquí. Puse en marcha la camioneta y comenzamos a conducir. Él estaba convencido de que habíamos encontrado almas perdidas,
pero yo no creía en esas cosas. Me resultó difícil aceptar que eran fantasmas. 2 días después, estábamos en un refugio de camioneros en Nuevo León, descansando y charlando con otro compañero camionero. Le contamos lo que pasó, pero no se sorprendió. De hecho, parecía que él también los había visto ya. Nos dijo que eran una familia tamaulipeca que fue interceptada por el crimen organizado hace 3 años. Fueron encontrados calcinados dentro de su vehículo, pues, según dijeron, el hombre estaba involucrado en actividades ilícitas, lo que le costó la vida a él y a su familia. Dijo que aparecen de vez en cuando pidiendo ayuda, pero que los camioneros ya saben que no deben detenerse, solo orar para que encuentren el camino y el descanso eterno. No podía creerlo. Me resultó difícil aceptarlo. Mi hermano inmediatamente dijo, ¿ves? Te lo dije, encontramos almas perdidas. Aún hoy recuerdo el rostro de aquel hombre, con una expresión de terrible angustia. Nunca volví a ir allí, pero espero que finalmente hayan encontrado la paz.